Si le preguntáramos a una persona cualquiera con quién tenía más problemas Tyrannosaurus Rex, es bastante probable que diría que con Spinosaurus. Esto se debe en gran parte a Parque Jurásico 3, que mostró a un Spinosaurus matando a un Tyrannosaurus Rex. Y porque la mayoría de la gente está bajo la suposición de que los dinosaurios vistos en Parque Jurásico vivían juntos, es algo común para la gente pensar que Spinosaurus y Tyrannosaurus tenían frecuentes batallas a muerte. También, ahora que tenemos esta película, algunos pensarán que Giganotosaurus también se peleaba con T-Rex. Sin embargo, ninguno de los dos hubiera presenciado al rey tirano ni lejos, ya que estaban separados por millones de años. En realidad, el verdadero némesis de T-Rex no era un terópodo, sino un herbívoro que hasta la fecha es el único animal conocido que ha causado heridas a un Tyrannosaurus Rex. Este es Triceratops. Si aún no le interesan los dinosaurios o la paleontología, este nombre le sonará de algo, ya que con el tiempo se ha convertido en un ícono por su aspecto único y su enorme tamaño. Pero, irónicamente, a pesar de tener un nombre famoso, ni siquiera había empezado llamándose Triceratops, debido a un grave error de clasificación, donde los paleontólogos pensaron en un principio que se trataba de un mamífero. Esto ocurrió después de que se descubrieran un par de cuernos de ceja en 1887 en Colorado. Estos fueron enviados al famoso paleontólogo Othniel Marsh, quien creyó que estos cuernos no pertenecían a un dinosaurio, sino a un antiguo bisonte del Plioceno, único tanto por su forma como por su tamaño. Bautizó a este supuesto bisonte como Bison alticornis y lo dejó así. Una de las razones por las que puede haber hecho esto es que en ese momento nadie sabía que los dinosaurios ceratopsianos siquiera existían, pero este descubrimiento en realidad vendría solo un año después del desentierro de los cuernos de ceja, cuando el mismo paleontólogo presentó al mundo a Ceratops, el primer dinosaurio con cuernos. Ese mismo año se produjo otro acontecimiento monumental, cuando un vaquero tropezó con un monstruoso cráneo que sobresalía de un barranco. Este, al igual que otros restos de dinosaurios con cuernos, fueron enviados a Marsh, que los designó como una nueva especie de Ceratops. Por un año más, nada cambió realmente, hasta que por pura suerte se localizó un cráneo bien preservado que coincidía con el del llamado nuevo Ceratops. La única diferencia en este cráneo era que tenía todos sus cuernos, que sumaban 3, lo que llevó a Marsh a reconocer finalmente que la nueva especie de Ceratops y su bisonte no solo eran el mismo animal, sino también un género completamente nuevo de dinosaurio con cuernos, al que llamó acertadamente Triceratops, que significa cara con 3 cuernos. Su descubrimiento fue un gran acontecimiento, no solo por la prensa que generó, sino también por el papel que jugó en la clasificación de los dinosaurios, con el grupo principal Ceratopsia, que se clasificó como todos los marginocéfalos más estrechamente relacionados con Triceratops que con Pachycephalosaurus. Dentro de este grupo, se cree que Triceratops pertenece a la familia Ceratopsidae, y más concretamente a la tribu Triceratopsini, donde se le une su pariente más cercano, el contemporáneo Torosaurus. Aparte de la clasificación, este nuevo dinosaurio fue un gran éxito gracias a su cráneo gigante y sus extraños cuernos. Además, en ese periodo se descubrieron nuevas formaciones con montones de especímenes, como Hell Creek. Esto reveló que alguna vez había habido más de una especie, y desde el siglo XIX se han descrito más de 15, pero solo 2 se consideran válidas hoy en día: Triceratops horridus y Prorsus. Desde lejos, ambas parecían superficialmente idénticas, pero tenían sus diferencias. Horridus tenía el hocico más largo y el cuerno nasal más corto, mientras que Prorsus tenía lo contrario. Eso sí, un área en que eran muy similares era el tamaño. Técnicamente, el mayor espécimen conocido, apodado Big John, era de la especie Horridus, pero por lo general ambas especies eran descomunales. Un Triceratops adulto estaba entre los mayores dinosaurios no saurópodos de su tiempo, midiendo entre 8 y 9 metros de longitud y pesaban una media de entre 6 y 10 toneladas. Los ejemplares excepcionalmente grandes podían llegar a pesar 12 toneladas, o sea, incluso más pesados que el propio Tyrannosaurus Rex, lo que los hacen candidatos a ser los ceratopsianos más grandes de todos los tiempos. Para dar una perspectiva de lo increíblemente pesado que es esto, un Triceratops de 12 toneladas equivaldría a unos 6 coches de tamaño medio, o 120 hombres estadounidenses. Sin duda, este porte hacía que los adultos maduros estuvieran bastante seguros dentro de su entorno, pero como Triceratops vivió durante la era de los dinosaurios, y específicamente junto a uno de los terópodos más grandes que conocemos,
El tamaño por sí solo a veces no era suficiente, y a su vez había evolucionado algunas defensas bastante poderosas, una de las cuales eran sus huesos. Muchos ceratopsianos eran de cuerpo robusto, pero Triceratops era especialmente fornido, teniendo huesos mucho más gruesos de lo habitual en los dinosaurios, como demuestra la comparación entre el fémur de un Triceratops y el de un elefante africano excepcionalmente grande. Tal robustez le habría proporcionado un nivel de protección contra las lesiones y se vio reforzada por su posición, ya que tenía un cuerpo bajo y por lo tanto un centro de gravedad bajo. Sin embargo, estos huesos notablemente gruesos no eran ni lejos la mejor defensa de Triceratops, la más famosa defensa de todas, su cráneo gigante. Triceratops poseía una cabeza enorme, que podía llegar a ser más de un tercio de la longitud total de un espécimen, y los cráneos más grandes desenterrados medían 2,5 metros de largo, haciéndolos los cráneos más grandes de cualquier animal terrestre, a pesar de Triceratops no ser el animal terrestre más grande. Una razón por la que su cabeza era tan grande era que tenía una gola ensanchada en la parte superior, que probablemente cumplía varias funciones, desempeñando un papel en la exhibición de cortejo en la que podría haber sido de color, así como aportando una gran defensa contra los depredadores. Hay pruebas bastante sólidas que respaldan la idea de que la gola actuaba como herramienta defensiva, como cubría la zona vulnerable del cuello, y estaba formada por hueso fibrolamelar, un tipo especial de hueso que se sana rápidamente al ser dañado y tiene la capacidad de volver a crecer en poco tiempo. El gran tamaño de la gola también puede haber contribuido a evitar ataques en sí, ya que podría haber actuado como una forma de intimidación. Pero si la gola fallaba, Triceratops tenía otro truco para acabar con los agresores: sus legendarios cuernos. Estas armas no necesitan presentación, siendo el rasgo característico de Triceratops y han contribuido en gran medida a su feroz reputación. Y con razón, teniendo en cuenta que los 3 cuernos eran excepcionalmente afilados y largos, siendo los 2 situados sobre sus ojos los más grandes, llegando a medir 1,15 m de largo, más o menos el doble de largo que un cuerno de rinoceronte. Todo esto sin tener en cuenta que la mayoría de los paleontólogos están seguros de que, en vida, los cuernos de Triceratops estaban cubiertos de vainas de queratina, como se ve en los mamíferos modernos, lo que implica que eran más grandes aún. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas ideas sobre la función de los cuernos, siendo la más popular que se utilizaban para combatir a Tyrannosaurus Rex. Sin embargo, existe un inmenso debate sobre esta afirmación, y otra teoría típicamente más aceptada es que los cuernos estaban diseñados principalmente para la batalla, pero no contra terópodos, sino contra otros Triceratops. Estos duelos intraespecíficos habrían sido salvajes, donde Triceratops se embestían a gran marcha y forcejeaban con sus cuernos entrelazados. Las peleas probablemente se producían por los derechos de apareamiento o por el territorio, y los estudios han mostrado que este tipo de combate era la norma y no la excepción. Un análisis de los cráneos de Triceratops descubrió que el 14% presentaba lesiones en la propia cabeza, que coincidían con lo que cabría esperar de un cráneo perforado por un cuerno. Incluso el espécimen más famoso de Triceratops, Big John, no escapó al brutal estilo de vida que llevaban estos ceratopsianos, ya que su cráneo tiene un enorme agujero en la gola, que se cree que provino de un rival, y que probablemente acabó matándolo también, después de que la herida se infectara. Está claro que, a pesar de ser retratados como herbívoros típicamente mansos, los Triceratops podían ser bastante feroces con sus cuernos, y junto con sus golas y su tamaño eran un hueso duro de roer, incluso por los estándares del Cretácico. De hecho, son lo bastante feroces para utilizar sus armas y defensas contra su único depredador conocido, Tyrannosaurus. En aquella época, Tyrannosaurus era el único carnívoro lo bastante grande como para suponer una amenaza para los Triceratops maduros, y sabemos que esta depredación se producía debido a que algunos especímenes presentaban daños en el cráneo y el cuerpo que solo podrían haber sido causados por los dientes de un T-Rex. Pero a diferencia de lo que la mayoría de la gente probablemente piensa, las batallas entre estos dos no eran unilaterales. Y hasta la fecha, Triceratops sigue siendo el único dinosaurio o animal que se sabe que ha herido a un Tyrannosaurus, de acuerdo a los restos fósiles. El caso más claro de esto es el fósil conocido como los dinosaurios en duelo, un extraordinario espécimen que consiste en un T-Rex juvenil y un Triceratops adulto enredados juntos. Se cree que los dos no se mataron entre sí al mismo tiempo, sino que murieron a causa de fuerzas externas, pero de momento se desconoce de qué. En cualquier caso, ambos estaban heridos por pelear, y era el Tyrannosaurus el que había sufrido la mayor parte del daño,
La mayoría de sus dientes estaban destrozados, su dedo estaba roto y el cráneo estaba agrietado, mientras que el Triceratops solo tenía un diente incrustado en él. Como el T-Rex estaba tan dañado y era un juvenil, algunos especulan que fue el Triceratops quien había sido el atacante, aunque esto es muy discutido. Curiosamente, otro caso de posible violencia entre un Triceratops y un T-Rex puede haber sido también el resultado de un Triceratops agresivo. Un gran T-Rex adulto, apodado Lee Rex, que medía 12 metros de largo, tenía un interesante agujero en la parte posterior de su fémur izquierdo, que se asemeja a una herida por punción. Por la forma y el tamaño de la herida, algunos paleontólogos creen que un gran ceratopsiano, probablemente un Triceratops debido a la zona donde se encontró el terópodo, había embestido al Tyrannosaurus por la espalda mientras se ponía de pie, lo que indica un ataque furtivo, un verdadero caso prehistórico de llama a la ambulancia, pero no para mí. Además, otros paleontólogos como Peter Dodson creen que en un enfrentamiento directo justo entre un Triceratops macho y un Tyrannosaurus Rex, la lucha sería más a favor del Triceratops. Naturalmente, muchos no están de acuerdo con esta opinión, pero en cualquier caso, sigue siendo cierto que Triceratops estaba bien equipado y era bastante aterrador a su manera, llegando a ser un poco más inquietante cuando se echa un vistazo a su boca. Ahora bien, Triceratops, como probablemente saben, era un herbívoro, por lo que no tenía dientes muy grandes o afilados, pero sí tenía una cantidad desconcertante de dientes en general. Al igual que muchos otros dinosaurios herbívoros, sus dientes eran más pequeños y estaban dispuestos en filas densas que le permitían cortar la vegetación dura. En los adultos, estas filas podían tener más de 800 dientes a la vez, más de 25 veces la cantidad de dientes que tenemos los humanos. Triceratops también tenía un pico que le ayudaba a alimentarse, y la idea generalizada es que lo utilizaba para arrancar hojas. Y como Triceratops tenía un cuerpo bajo, los paleontólogos creen que su dieta consistía en una mezcla de cícadas, helechos y palmeras a las que accedía directamente a ras de suelo, y cuando no podía, utilizaba su gigantesco cuerpo para forzar o botar a las plantas hacia el suelo. Tal táctica no era especial entre los grandes herbívoros de la época, pero Triceratops como un paquete era especial, y esto se refleja por su dominio dentro de su ecosistema. A menudo era, con diferencia, el animal más abundante alrededor, a veces representando el 69% de la población total de dinosaurios dentro de ciertos ecosistemas, como la formación superior de Hell Creek, donde en total, Triceratops todavía constituye el 40% de todos los esqueletos. Incluso en general, se considera uno de los dinosaurios más comúnmente encontrados en todo el mundo, una señal de que realmente prosperó durante el Cretácico tardío, con una población tan densa. Cabría esperar que Triceratops fuera una criatura social, pero según la mayoría de los paleontólogos, en realidad prefería su espacio personal, mientras que otros dinosaurios con cuernos se han encontrado en grandes grupos, que pueden ir desde un par de cientos de individuos a unos pocos miles. La gran mayoría de los esqueletos de Triceratops se encuentran aislados, lo que sugiere que los adultos pasaron la mayor parte de su vida solos. Dicho esto, hay unos pocos casos en los que se han encontrado Triceratops en grupos. El mayor grupo conocido estaba formado por 5 individuos, así que nada del otro mundo. Sin embargo, esto demuestra que al menos algunos vivían juntos, probablemente formando unidades familiares o agrupándose mientras eran jóvenes, ya que otro yacimiento fósil conocido constaba de 3 juveniles. La falta de restos que sugieren manadas grandes demuestra una vez más que este animal no era una broma y no tenía dificultades para valerse por sí mismo en un mundo repleto de otros dinosaurios, que incluía Edmontosaurus, Torosaurus, Ankylosaurus, Pachycephalosaurus, Ornithomimus, Anzu, Dracorex, Alamosaurus y Strutiomimus. Mientras tanto, los depredadores de la época eran Tyrannosaurus Rex, Acheroraptor, Dakotaraptor, Troodontidos, y los no dinosaurios Borealosuchus, Campsosaurus y Brachycampsa. Otros no dinosaurios incluían una variedad de tortugas, mamíferos, peces, serpientes, anfibios, insectos y pterosaurios. La razón por la que había tanta vida alrededor de Triceratops es que este típicamente vivía en exuberantes bosques subtropicales, cubiertos por pantanos, lagos y ríos, que permitían una abundancia de vida. El más famoso de ellos era la formación de Hell Creek, donde Triceratops podían verse fácilmente en cualquier momento entre hace 68 y 66 millones de años. Lamentablemente,
ni siquiera sus adaptaciones casi perfectas que le permitieron ser una fuerza dominante, le ayudarían a sobrevivir por siempre. Porque, como todos probablemente saben, Triceratops fue uno de los pocos dinosaurios desafortunados que estaban alrededor para presenciar el evento de extinción Cretácico-Paleógeno, que terminó con él y con Tyrannosaurus Rex, acabando finalmente con su rivalidad. Curiosamente, Triceratops fue posiblemente el último que quedó en pie entre los dos, ya que por ahora un Triceratops encontrado 13 centímetros por debajo del límite Cretácico-Paleógeno se considera el dinosaurio menos antiguo conocido por la ciencia. Un último logro para este ícono prehistórico.